Bienvenidos, continuamos en la cobertura especial de EWTN del Interregnum, sede vacante. Estamos en el día 7 de los novendiales, esta novena de oraciones, pidiendo por el eterno descanso de Papa Francisco, pero también ya en preparación para el próximo 7 de mayo que comienza el cónclave. Omar Aguilar, Paola Arriaza. Paola, continuamos día 7, muchas noticias, mucho que compartir. ¿Cómo estás? Omar, muy bien. Ahora estamos enfrente de una plaza de San Pedro, enfrente de una vía de la conciliación más tranquila, ¿no? Se ve que se están calmando las cosas, todo el mundo está esperando a que comience este cónclave y nosotros continuamos con todas las noticias de la actualidad. Exactamente, y hablando de nosotros continuamos, recuerde que hace unos días, iniciamos una oración que estamos haciendo en unidad y en conjunto con todos ustedes, a los cuales los vamos a invitar a que se unan a nosotros, también mandándole un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial y todas las afiliadas a lo largo y ancho del mundo que tan amablemente toman esta producción y la reproducen. Así es que nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, camino, verdad y vida. Junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos, envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. Pues con esta oración, que por cierto usted puede encontrar en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales. Paola, un poco de noticias. Sí. Claramente ya se empieza a sentir el ambiente en preparación al cónclave. Sí, y una de las grandes señales de esto es que pudimos ver que se instaló la chimenea que está conectada a la Capilla Sixtina, esta chimenea de la cual va a salir esta fumata blanca, ¿no? Cuando escuchemos luego el Habemus Papam. Hoy se ha hablado de las congregaciones generales de esta reunión en la que participaron este día 180 cardenales, de ellos 120 electores que estarán en la Capilla Sixtina en el momento de la elección del próximo Papa, el próximo sucesor de Pedro. Y se habló de distintos temas, Omar, entre ellos se habló de la evangelización a los jóvenes, como esto fue un aspecto tan fuerte en el pontificado de Francisco. Se habló de pues estos testimonios de sufrimiento en las zonas en las que están ubicadas las iglesias orientales. Se habló mucho del tema del abuso sexual y cómo lidiar con este y el escándalo también financiero en la iglesia. Y pues se ha hablado de esta herida abierta que provoca el abuso dentro de la iglesia. Y se hizo un poco de énfasis, se hablaron de muchas cosas, Omar, en el derecho canónico y en la misión. Exactamente, y otra noticia que nos habíamos enterado ayer muy tarde y hoy por la mañana es que había surgido una noticia, un rumor de que el cardenal Parolin había tenido una pequeña situación médica, lo cual también en esta mañana fue desmentido y dijeron, sí, nada de eso pasó. Es decir, constantemente 24 horas al día están pasando noticias, algunas de ellas ciertas, algunas de ellas pues no tan ciertas, y bueno, nuestra labor y nuestro trabajo es precisamente tratar de mantenerles informados desde aquí, porque definitivo, Paola, las noticias no paran. No paran totalmente, y luego estamos muy atentos a cuántos cardenales están presentes, cuántos cardenales faltan. Tenemos la confirmación que no asistirá el cardenal Canizares de Valencia y Njue de Kenia. Entonces, estas dos confirmaciones de un no, y se esperan 4. Exactamente, esto nos pone en este momento en 129 cardenales ya presentes, 4 por llegar y 2 que no podrán participar, 133 cardenales que a partir del 7 de mayo tendrán, como lo hemos venido diciendo por acá, la responsabilidad, pero también la gran bendición de elegir a nuestro próximo pontífice. Y precisamente hoy en la celebración de la misa, los novendiales, si no ha tenido la oportunidad de ver las misas, lo invito que vaya a YouTube, en Facebook, en todas nuestras plataformas y encuentre los videos, porque la verdad las homilías han buscado una unidad. Todos los cardenales que han participado en la celebración de la Santa Misa dentro de los novendiales, en sus homilías han hablado de la unidad de la Iglesia, han hablado de la tradición. Ayer el cardenal Fernández haciendo un énfasis en el trabajo, en la dignidad de la persona más allá de sus posibilidades y de la situación económico-financiera que esté viviendo en el momento. Recordó con mucho cariño el amor que le tenía Papa Francisco a San José. Es decir, hemos visto cómo la Iglesia está
de alguna manera unificándose en un mensaje que está tocando, y esperamos en Dios esté tocando el corazón de estos cardenales, que de nuevo en unos días se reunirán en esa privacidad, en ese secreto de la Capilla Sixtina. Así es, escuchamos también pues del cardenal Fernández esta anécdota del San José dormido, ¿no? A quien el Papa Francisco le ponía sus peticiones bajo esta imagen de San José dormido para que lo cuidara en sus sueños. Así que fue una homilía que también hizo mucho honor a la figura de Francisco, y como estamos viendo se ve esta pregunta por quién será el sucesor, por qué corriente un poco irá de la iglesia. Hemos tenido invitados que han resaltado esta corriente un poco más pastoral, otros invitados que han resaltado una corriente en la que el diálogo con el mundo no debe significar una herida a la doctrina, ¿no? Entonces, Omar, está esta inquietud en el aire, ¿no? Y la podemos ver aquí mismo en Roma, aquí mismo en la Plaza de San Pedro y en la Vía de la Conciliación donde estamos ubicados. Exactamente, es lo que estamos viendo, estamos compartiendo, y bueno, también con esto, Paola, te voy a ceder el honor, como siempre, que le des la bienvenida a nuestra invitada, que nos da mucha alegría cuando tenemos invitados aquí in situ al lado de nosotros. Así es, hoy tenemos con nosotros a Inés San Martín, que es vicepresidente de Marketing y también de Comunicaciones de las Obras Misionales Pontificias. Inés, cuéntanos un poco sobre el trabajo que se hace en las Obras Misionales Pontificias. Las obras misionales pontificias son básicamente el brazo oficial de todo lo que es la misión de la Iglesia. Hoy por hoy en la Iglesia Católica hay más o menos 1124, más o menos no, exactamente 1124 territorios de misión, es decir, donde la Iglesia es todavía muy joven, la Iglesia es demasiado pobre o es activamente perseguida y por ende no se puede mantener a sí misma en cuanto a lo que son las vocaciones sacerdotales y en la vida religiosa y también obviamente en toda la situación económica. Y Inés, y gracias por acompañarnos, una gran alegría tenerte aquí compartiendo un poco. ¿Cuál es el rol y la importancia del apoyo del Santo Padre a estas misiones? Las obras misionales pontificias, literalmente, nosotros hacemos la voluntad del Santo Padre en cuanto el Papa es el primer evangelizador. El Papa es el primer misionero. El rol central del pontificado, y muchas veces se habla de cuáles son los grandes desafíos que va a enfrentar el próximo Papa. Y claramente para mí el desafío más grande es el hecho de que hay más o menos 4.000 millones de personas que no conocen a Cristo, y no solo eso, sino que 8 de cada 10 no conocen a un cristiano. Entonces, si pensamos de los 8.000 millones de personas, tantos realmente no saben quién les puede hablar de Cristo, quién les puede contar lo hermoso y lo milagroso y lo misterioso de lo que sucedió el domingo de Pascua, más allá de haber tenido esa oportunidad de despedirnos públicamente del Papa Francisco. Tenemos una responsabilidad enorme nosotros de continuar colaborando con el Santo Padre para que realmente el mensaje del Evangelio llegue cada vez más a más gente. Y pues estas obras, los misioneros de la Iglesia Católica son una forma de diplomáticos que tiene la Iglesia alrededor del mundo, ¿no? Son la figura física que tienen personas en rincones del mundo que de cualquier otra forma no hubieran conocido la labor de la Iglesia. ¿Cómo apoya la Santa Sede a cada una de estas personas? Efectivamente, y ahí dijiste algo muy, muy sabio, y es justamente por ese motivo por el cual en muchas circunstancias el nuncio, es decir, el embajado del Santo Padre en los distintos países, es el decano del cuerpo diplomático. Justamente porque a pesar de ser un país que obviamente no tiene armas, que obviamente tiene una defensa, realmente el arma más grande que tiene la Iglesia es el Santo Rosario, y que económicamente aporta mucho menos que cualquiera de las otras naciones que tienen presencia y diplomacia, la Iglesia tiene una red de misioneros y misioneras extraordinaria. Y a mí, yo nunca me voy a olvidar, una vez que lo entrevisté al cardenal Cenari, que es el nuncio en Siria, y él me dijo, la Iglesia siempre es la primera en llegar y la última en apagar la luz. Entonces, en ese sentido, realmente el trabajo que hacen los misioneros, hombres y mujeres por el mundo, es extraordinario y realmente digno de apoyar, sobre todo con nuestra oración diaria, que obviamente es gratuita. Mencionas Siria. ¿Cuáles son algunos otros de los lugares en donde en este momento están trabajando, en donde es bueno como Iglesia Universal a veces enterarnos, ¿verdad? Bueno, porque oímos, bueno, somos una iglesia en salida, somos una iglesia misionera, pero bueno, ¿y a dónde vamos? Sí, en eso les agradezco infinitamente también el espacio para poder hablar sobre este tema. Nosotros tenemos mucha presencia en África, mucha presencia en Asia y en grandes partes de América Latina. Cabe destacar que casi el 99% de los sacerdotes que tienen una vocación nativa en África dependen de las becas que otorga el Fondo de Solidaridad de las Obras Misionales Pontificias,
para realmente poder concluir sus estudios cada año. Entonces no habría sacerdotes. Hoy por hoy estamos hablando de un solo seminario en Nigeria que tiene más de 1000 vocaciones sacerdotales o más de 1000 seminaristas. Si no fuese por ese apoyo económico que nosotros les damos, no solo en Estados Unidos, sino que las obras misionales a nivel mundial realmente no podrían terminar sus estudios. Impresionante. Hablas de África, hablas de Asia, lugares donde ahora, gracias al Papa Francisco, gracias al Papa Francisco tenemos cardenales, ¿no? ¿Cómo crees que se representan las necesidades de esas zonas del mundo en los purpurados que van a estar ahora en la Capilla Sixtina en algunos días? Creo que hay sin duda alguna mucha más representación en este cónclave que en cónclaves pasados y se viene, digamos, es una tendencia que en la Iglesia se va dando. En parte, hace 50 años era más difícil porque había todavía muy pocas vocaciones nativas en muchos países. Por ejemplo, el cardenal Sara fue la primera vocación nativa, o sea, el primer sacerdote nacido en su país, de su país. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de hace menos de 50 años, ¿no? Entonces, y después, respecto a cómo se ven en el cónclave o en las congregaciones generales, justamente, Paola, lo decías vos hoy, uno de los temas de los que se habló en las reuniones fue sobre la persecución o la situación que viven nuestros hermanos de las iglesias orientales. Y por ahí es fácil acordarse, debido a la magnitud de la tragedia, de nuestros hermanos de la iglesia greco-católica ucraniana. Pero por supuesto lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en Irak, prácticamente todo el Medio Oriente y en muchos lugares de África, tiene un impacto enorme, no solo en la fe, sino realmente en la supervivencia de las personas que encontraron a Cristo. ¿Cómo esperan? Obviamente todos tenemos una opinión, ¿verdad? Todos queremos, pero ¿cómo sería el perfil o qué esperan ustedes del siguiente pontífice? Sobre todo en esta línea tan particular y tan importante, ¿no? Como lo decías al principio, Inés, pues es en primer lugar un misionero. ¿Qué esperan ustedes del nuevo pontífice? En primer lugar, ese llamado que hizo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que en realidad lo toma del famoso documento de Aparecida del Encuentro de los Obispos de América Latina en el 2007, a ser una iglesia en estado constante de misión y en constante estado de salida, para nosotros obviamente es clave. Pero después también hay otros temas, como por ejemplo todo lo que es la transparencia y la credibilidad. Nosotros trabajamos, si bien somos en muchos sentidos independientes, también trabajamos muy ligadamente al dicasterio para la evangelización y para todo lo que es, y con todo lo que es la Santa Sede. Entonces poder hablar de una transparencia económica realmente para nosotros es clave. Y hoy podemos hacerlo, pero obviamente siempre hay mucho trabajo por hacer y siempre se puede continuar para mejorar en esta situación. Inés, si no me equivoco, tú también tienes conocimiento como vaticanista aquí, ¿no? Ese momento que has tenido en el Vaticano de conocer cómo funciona también desde dentro. Hablemos un poco de la fumata blanca que la gente está esperando tanto, cómo funciona, cómo se genera, cómo aseguramos que no haya ningún error. Bien. La fumata bianca o el concepto de tener una chimenea en el techo de la Capilla Sixtina, lo primero que sabemos es lo primero que podemos hacer es remontarlo al 1600, que fue la primera vez en la que, según los libros de historia que tenemos disponibles, ahí está la presencia de la chimenea. Lo que sucede en el cónclave es que los cardenales, 2 veces en la mañana, 2 veces por la tarde, escriban el nombre, votan por escrito quiénes creen que que debería ser el próximo papa. Esos papeles después se llevan a control, hay 3 cardenales que los controlan, uno de ellos los lee y si hay una mayoría amplia, 2 tercios. 2 tercios, 2 tercios. perdón, tengo el término en inglés en la cabeza, pido disculpas por eso porque suelo escribir y trabajar mucho más en inglés, desgraciadamente. Entonces, si tenemos una mayoría de 2 tercios y hay un nuevo papa, pero aún si no lo hay, lo que hacen los cardenales que están contando los votos es coser, o sea, no es un detalle menor, pero los cardenales tienen que saber enhebrar un hilo y una aguja y coser realmente las papeletas, y esas papeletas, con todos los papeles y todas las notas de esa sesión, en realidad de la sesión de la mañana, son 2 votaciones, van directamente a la chimenea. Si hubo un papa, o sea, si realmente la fumata tiene que ser blanca, hasta este cónclave había una serie de productos químicos que garantizaban o buscaban garantizar que la fumata fuese blanca, porque obviamente no es que porque uno pone papeles y la suma de los números da 2 tercios, el humo va a ser blanco. Claro. El Espíritu Santo no es tan así, no funciona así, digamos. Pero para este año, justamente debido a lo que fue la elección del Papa Benedicto XVI en el 2005, no sé si recuerdan, el humo inicialmente fue gris,
entonces hubo que esperar a las campanas para confirmar que efectivamente había papa. Lo que decidió hacer el Vaticano este año es instalar una máquina de la que se sabe muy poco, pero que evidentemente garantizaría que el humo de tener que ser blanco sea blanco. Muy interesante, ¿no? Se van a seguir quemando los votos, va a seguir siendo oficial, pero hay una máquina que va a ayudar en este sentido. Finalmente, Inés, ¿cómo estás viviendo tú este tiempo, esta espera? Porque, bueno, ustedes trabajan en la Curia Romana, ahorita, pues, ¿verdad? Todos los dicasterios, pues, están sin jefe por el momento hasta que llegue el nuevo pontífice. ¿Cómo se viven estos momentos? Principalmente nosotros lo vimos como un enorme momento de gracia y de oración, confiando plenamente en que el próximo Papa va a ser la persona indicada para continuar liderando la Iglesia en este momento. Por otro lado, la realidad es que seguimos trabajando. La Iglesia, y lo vimos muchísimo en el domingo, en la misa del domingo, del jubileo de los adolescentes, que debería haber sido la misa de canonización de Carlo Acutis, fue para mí una clara demostración de que la vida de la Iglesia continúa. Por muy importante que es la figura unificadora del Santo Padre, realmente la Iglesia la hacemos entre todos y la Iglesia somos todos. Pues muchas gracias, Inés, por habernos acompañado un poquito, el darnos el desde adentro. Muchísimas gracias y gracias por toda la labor que realizan. Muchísimas gracias a ustedes realmente por la labor estupenda que están haciendo estos días. Qué interesante también, Omar, saber esto que ha subrayado Inés, que la Iglesia también se adapta un poco a los avances tecnológicos, aprovecha de ellos para acertar, ¿no? Acertar en el color del humo. Como hemos visto, como veremos en el próximo pontificado, este diálogo con la tecnología también. Exactamente, y un diálogo, ¿verdad?, que se va a extender más allá de los próximos días. Es un diálogo que tenemos que ir avanzando, y hablando de dialogar y de avanzar, vamos a tomar una pequeña pausa, pero volvemos en unos instantes. Continuamos aquí en esta cobertura especial de EWTN Interregnum, sede vacante. Estamos en el día 7, Paola, de los novendiales. Antes de terminar el segmento con Inés, hacía referencia a la fumata y todo esto, porque una imagen que seguro ya está circulando en todo el mundo es que ya se instaló la chimenea. Así es. Nosotros es tuvimos la oportunidad de verla porque alguien fue y le tomó foto y nos la mandó inmediatamente. Pero bueno, esto ya
Ya se está poniendo bastante serio. Así es, se está poniendo serio, la Iglesia Universal se está preparando y empiezan a salir, a surgir estas curiosidades, ¿no? Como mencionaba Inés, la curiosidad, y también nos lo decía ayer Javier Romero, la curiosidad de que los cardenales tienen que saber enhebrar una aguja, o sea, a este nivel, ¿no? Tienen que saber cómo coser las papeletas entre ellas para que no se pierda ninguna, para que se haga esta cuenta de las ya sabidas primeras 2 rondas de votaciones por la mañana, 2 rondas de votaciones por la tarde, una fumata blanca por turno, ¿no? Es impresionante cómo se organiza la iglesia para este momento. Y recordemos que el cónclave comienza propiamente el miércoles 10 de la mañana, hora de Roma, con la misa pro pontífice romano, es decir, la misa de envío al encierro. Por así lo podemos ver, ¿verdad? Claro. La misa en donde los cardenales son enviados y se reúnen en este momento en la Capilla Sixtina y empieza la votación. Obviamente, si fuera que en la primera votación, porque el miércoles solo va a haber una votación, pues estaríamos teniendo una fumarola alrededor de la media tarde romana quizás, si esa fuera la situación que se diera el miércoles, algo que somos muy pocos los que esperamos eso, la mayoría esperan que tenga un par de días, pero bueno, ya sabemos de nuevo en esta primera, para que estén al pendiente. Por ahí alguien nos había escrito en nuestro correo electrónico cdevacante@ewtn.com, precisamente Paola preguntándonos eso, ¿cuándo comienza el cónclave? ¿Cuándo van a hacer las votaciones? Y ponía con signos de exclamación, porque no me lo quiero perder. Claro. Bueno, ya lo sabe, anótelo en su calendario, ponga el teléfono, Radio Católica Mundial, diferentes afiliadas, pues ahí esté conectado. Comienza 10 de la mañana el miércoles 7 de mayo, aquí con la misa pro pontífice romano para el Santo Padre, para el pontífice romano, y luego inmediatamente después los cardenales pasarán, harán esta hermosa procesión, entrarán a la Capilla Sixtina, harán el juramento, bueno, primero cerrarán con llave, harán el juramento y comenzará la votación. Así es, y en nuestra página web los mantendremos al tanto de todos los horarios, ¿no? Para continuar atentos a esta cobertura continua del periodo interregno y del periodo de cónclave y del periodo de la Habemus Papam, ¿no? Esas 3 fases tan fuertes que estamos viviendo aquí en el Vaticano. Nos hablaba Inés de la fumata blanca y por qué es tan importante, porque se ha establecido este protocolo anterior, ¿no? En el que se utilizaban químicos especiales para que el color fuera como tal, ¿no? Pues se habla de potasio, antraceno y azufre, o sea, es esto lo que produciría el humo negro, ¿no? Y luego la otra combinación que produciría el humo blanco. Omar, esto nos dice cómo se prepara la iglesia para estas votaciones también, ¿no? Hay toda una gestión detrás en el Vaticano para dar paso a este momento. Absolutamente. Una de las cosas que este tiempo tan particular e histórico de la iglesia nos permite ver la riqueza, el tesoro de la tradición, de las normas y de las reglas que hacen de la iglesia misma. Es decir, no somos una iglesia en caos, la iglesia no es un desorden, por el contrario, está ordenada, primeramente guiada por el Espíritu Santo y después con la responsabilidad que los cardenales, que el Santo Padre, que los obispos tienen, que los sacerdotes, que los laicos, que todos tenemos, precisamente para que dentro de todo la voluntad de Dios se cumpla en un orden y no un desorden. Algo que también se ha agregado es que, aparte de la fumata blanca, van a replicar las campanas. Sí, claro. Y más de una persona que han tenido la oportunidad de escucharlas con anterioridad dicen que es una cosa impresionante, que cuando replican a tope, y seguro que van a replicar fuertemente, se van a escuchar en toda la capital romana, pero también, Paola, se van a escuchar en todos los rincones del mundo. Esperamos que la plaza ahora y todas las calles aledañas, que estos días obviamente van a estar con muy poca actividad, cuando llegue ese momento, el mar de almas romanas llegarán hasta acá para ser testigos de ese momento en donde se abren las puertas del balcón y escuchamos esas palabras, Habemus Papam, y nos enteramos, Dios mediante, de quién es. Impresionante, sí, y hemos escuchado cómo Inés subrayaba que estas campanas se escuchan sobre todo para confirmarlo, lo vamos a escuchar aquí también en el set, enfrente del Vaticano, en la Vía de la Conciliación, para confirmar esta alegría. Y en el momento, pues no solo serán romanos, Omar, yo pienso que ha venido gente de distintas partes del mundo que está ahora en Roma solo esperando a que llegue este momento. Bueno, ayer mismo hablábamos con Guillermo Marcó, ¿no? El que fue vocero del Papa Francisco, que ahora está aquí en Roma esperando también este momento de cónclave y compartiendo el luto que todos estamos viviendo, pero compartiendo también la alegría de la iglesia, en el que comienza un nuevo periodo para la iglesia de caminar por estas aguas actuales, ¿no? De navegar estas aguas de la actualidad.
Exactamente, y para conocer un poco más de quiénes son estos cardenales que van a estar navegando estas aguas y van a tener esta responsabilidad y esta bendición, vamos a ver el siguiente grupo de cardenales que les tenemos preparados. El pontificado de Francisco se ha caracterizado por un importante compromiso con Oriente Medio. Ha celebrado una misa en árabe y arameo para conectar con la población iraquí y se ha reunido con el ayatolá Ali al-Sistani, el líder musulmán de origen iraní, para promover el diálogo entre suníes, chiíes y cristianos, una iniciativa inédita. El Papa Francisco creó a los 3 cardenales electores encargados de la Iglesia en Oriente Medio que participarán en el cónclave. El cardenal franciscano Pier Battista Pizzaballa, de 60 años y patriarca latino de Jerusalén. El cardenal Dominic Joseph Matthew, arzobispo de Teherán, Irán, de 61 años y también franciscano. Y el cardenal Luis Rafael Sacco, de 75 años y patriarca caldeo de Bagdad, Irak. Natural de Lombardía, en el norte de Italia, el cardenal Pizzaballa reside en el Estado de Israel. Su nombre se hizo conocido en todo el mundo tras el terrible atentado de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que durante una entrevista este patriarca se ofreció a cambio de los rehenes capturados por Hamás. El cardenal Matthew tampoco es de la región, es un fraile franciscano belga que trabajó en el Líbano. Los católicos en Irán representan menos del 1% de la población y el cargo de arzobispo estaba vacante hasta 2014. Es una tarea que conlleva persecución, ya que la conversión al cristianismo es ilegal en este país de mayoría musulmana. El Papa Francisco creó al cardenal Rafael Sacco de Irak en 2018. Sacco ha liderado la recuperación de las comunidades cristianas nativas afectadas por la invasión del ISIS de 2014 y compartió con nosotros su opinión sobre el legado del Papa Francisco y lo que debe venir a continuación. Sentimos que era un padre. Yo estaba justo delante de mi padre y muy humilde y muy cerca de su anfitrión invitado, y esto es muy importante. No necesitamos a alguien que sea un príncipe autoritario. Necesitamos a alguien que esté cerca de la gente, que conozca también los retos de la época y que hable de ello, y que defienda y proteja los derechos humanos. El cardenal Burtos Ray, patriarca de Antioquía para los marionitas del Líbano, de 85 años, no tiene derecho a voto, pero participa en las congregaciones generales previas al cónclave. Más de 300 millones de cristianos viven bajo la amenaza de la persecución en todo el mundo. El testimonio de los cardenales de Oriente Medio será muy importante en los próximos días. Continuamos conociendo, Paola, los cardenales que estarán reunidos. Obviamente vemos hombres y nombres que en algún momento, ¿verdad?, han hecho cosas muy interesantes, todos ellos en su realidad, pero por ejemplo, un cardenal Pizzaballa que le ha tocado lidiar con este tremendo conflicto que se está viviendo en el Medio Oriente y ese testimonio de vida que ha dado, ¿no?, ofreciéndose él mismo por uno de los rehenes. Es decir, vamos viendo esta unidad y esta universalidad de la Iglesia. Así es, Omar, hemos podido ver pues los cardenales de Oriente Medio, una zona en la que hay conflictos bastante fuertes, en la que hay persecución. Es decir, estas figuras, estos cardenales, saben responder ante esas dificultades de la Iglesia, ¿no? Y eso es un elemento importante en los temas que hablábamos para la elección del Papa, que es lo que lo hace papable a una persona, ¿no? El tener esas habilidades diplomáticas. Por eso se habla mucho pues también del cardenal Pizzaballa, del que estábamos justo comentando ahora, ¿no? Yo tuve la alegría de poder encontrármelo una vez por las calles de Roma, ¿no?, y platicar con él. Es también como ese afán pastoral, esta pues continuidad que se quiera dar un poco franciscana. Él es franciscano. Bueno, entonces continuar con esta línea pastoral, ¿no? Exactamente, y recordamos también en este momento que la celebración de la misa hoy, el día 7 de los novendiales, será presidida por su eminencia el cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, y que es muy interesante porque en un par de días, a menos de que, al menos yo no he visto ningún comunicado, pero el 11 y 12 de mayo, si no me equivoco, es el jubileo de las iglesias orientales aquí, a nuestras espaldas. Un acto no menor. Puede ser que el nuevo pontífice sea el que participe y celebre esta misa de las iglesias orientales, que de nuevo habla de la universalidad de la Iglesia, habla de este constante acercamiento. Y volviendo a lo que decía Inés, que es una gran verdad que a veces se nos pasa, los
los miles de millones de personas en el mundo que aún no han escuchado el Evangelio ni han escuchado de Jesucristo. Claro, claro. Y hablábamos, Omar, tú y yo, de pues cómo se estructuran estas iglesias orientales, qué comparten, ¿no?, con nosotros. Hablábamos de este patrimonio espiritual, de tradición y enseñanza de los apóstoles. Hablábamos también de los sacramentos, del culto divino. Exactamente, y recordemos que en este cónclave tenemos cinco cardenales de las 23 iglesias orientales que están en completa comunión con Roma, que van a estar participando. Ellos son, como ya lo habíamos visto en el video, el cardenal Saco Caldeo, el cardenal Clemis de la iglesia Ciro Malankar, el cardenal Sorafiel, etíope, el cardenal Mikole Bishop, greco católico ucraniano, y el cardenal George Kovadak, Ciro Malabar. Estos son los cardenales que vienen también en representación y trayendo la voz de nuestros hermanos de las iglesias orientales, que viven en muchas cosas y de muchas maneras realidades diferentes, pero que a la misma vez viven la misma realidad que cualquier otro católico alrededor del mundo. La persecución, a veces la discriminación, la falta de pastores a veces el no recibir una buena formación de fe, una doctrina sana, y esto pone en un contexto más grande lo que estos cardenales estarán haciendo en unos días. Estarán buscando, obviamente lo hemos dicho, Paola, en más de una ocasión, pues el candidato perfecto no existe, ¿verdad? No podemos mezclarlos a todos y meterlos en una licuadora, y aquí está el candidato ideal, el candidato ideal. Pero sin duda tiene que haber una línea en la que todos concuerden y digan: creemos que este hermano nuestro, que este cardenal es el que puede ayudarnos a todos y puede seguir llevando esta obra misionera de Dios. Omar, y mencionaste al cardenal Bichok, que es conocido como el purpurado más joven, ¿no? Tenemos este gran rango entre los purpurados, pero como tú mencionabas, estamos hablando de este perfil. No decimos esta será la persona, porque también hemos subrayado mucho el papel del Espíritu Santo en esta decisión, pero hablamos de un perfil que cumple con estas cualidades tan importantes para responder a la necesidad de la iglesia que navega en el mundo actual. No hablábamos de la experiencia diplomática, pero también del aspecto de espiritualidad, Omar. Y esto es tan importante porque muchos criterios informativos no valoran este aspecto, ¿no? En un mundo secular no se piensa en esto, ¿no? Pero seguramente los cardenales que estén ahora dentro de la Capilla Sixtina pensarán, conocerán, pues esta persona tiene una fuerte vida espiritual, esta persona pues tiene una vida interior muy fuerte, y ese es un criterio que tomarán en cuenta en el momento de la votación seguramente. Oh, absolutamente, y hablando de esto que es tan maravilloso, ¿no? La espiritualidad de la Iglesia Católica en el mundo es maravillosa, y por ejemplo, bueno, venimos de una espiritualidad jesuita, el primer papa jesuita, ¿verdad? Pero bueno, podemos pensar, no sé, vamos a volver al nombre que hemos mencionado ahora, podremos volver y decir, bueno, el cardenal Pizzaballa, que viene de una espiritualidad franciscana. Es decir, absolutamente la parte espiritual es parte central de este llamado, y absolutamente puede ser guía de la base con la que el nuevo pontífice estará guiando a la iglesia. Vamos a tomar una pequeña pausa. Continúe con nosotros. Seguimos en esta cobertura especial de los novendiales Interregnum, sede vacante. Volvemos en unos instantes.